Listo, profe. Vale, ok. Bueno, entonces dentro de la temática que contempla esta asignatura, está, está la parte conceptual, antes de entrar en lo fuerte de suelos, está la parte conceptual del suelo. Entonces aquí en la primera diapositiva estoy haciendo como un paneo de esa palabra, de el suelo. ¿Sí? Abajo está mi nombre, yo les había comentado para los estudiantes que no me conocen, mi nombre es Jairo Mosquera Guerrero, yo soy ingeniero agrónomo, soy egresado de la Universidad de Nariño, compañero de ustedes mismos, soy especialista en educación ambiental, tengo un magíster en suelos y aguas de la Universidad Nacional y tengo otra maestría en riegos y drenajes de la Universidad de Salamanca, en España, y soy PhD, soy doctor en suelos y aguas de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, esto significa estas siglas, que a veces parecen raras, pero eso es lo que significa. Esto es, digamos, los rótulos que se le ponen a las cosas. Más lo importante de esto no es esto. Lo importante es que ustedes me entiendan, y lo importante es que ustedes participen de esto y que aprendamos de esta asignatura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar inicialmente, no, quiero mirar la percepción que ustedes tienen, de esta palabra, de este recurso tan importante, ¿sí? Del suelo. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes del suelo? ¿Qué creen que es el suelo? Desde su óptica, desde su programa, eh, ustedes son de tercer semestre, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces yo les decía que nada en la naturaleza está levitando, nada está volando, nada, todo tiene nosotros estamos ocupando un espacio, ¿sí? Para ustedes, ¿qué piensan que es el suelo? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes de este recurso tan importante del suelo? ¿Qué es para ustedes? Quiero escucharlos. Muy Profe, brevemente. ¿podría ser Por la favor. superficie donde se desarrolla la vida? Primero me recuerdas tu nombre. Siempre que participemos, recuerda mi nombre es tal y digo, ¿vale? Para poderte. Mucho gusto, profe. Mi nombre es José Alejo Cruz. Vale, José, cuéntame. Para mí, pues, o sea, según mi percepción, considero que el suelo es la superficie donde se desarrolla la vida. Uy, qué interesante. Es la superficie donde se desarrolla la vida. Muy bien, José. ¿Quién más quiere opinar? Profe. Sí. Mucho gusto, mi nombre es Esteban Camilo Joa. Pues digamos, el suelo para mí sería donde nosotros tenemos un desarrollo como tal y donde pues digamos tenemos diferentes formas en cultivos para poder subsistir, ¿no? Y también diría que si no tuviéramos un suelo, pues no habría como decir una superficie como tal de subsistencia para cada individuo, digamos, tanto animales y especies de plantas. Pues el suelo, como decir, es esencial para toda vida, tanto en especies. Para eso sería, profe. Qué interesante, Esteban. No, ustedes están muy avanzados en sus percepciones, muy bien. Nosotros alguna vez en la Universidad Nacional, hicimos un foro para disipar ese paradigma de que el agua es vida. Sí, el agua es vida, ¿no? Entonces se colocó un ejemplo de un personaje, de una persona, y se le encierra en una habitación y lleno de estanques de agua. A ver cuánto tiempo, hipotéticamente, utilizando un modelo matemático, hipotéticamente cuánto podría durar, ¿no? No, y obviamente, pues así tenga agua, pues la persona no va a poder sobrevivir, porque le van a hacer falta minerales, proteínas, carbohidratos que vienen del suelo. Entonces, de allí se sacó la conclusión, ese seminario se hizo ya hace hace unos años en la Universidad Nacional en Bogotá, en donde se concluyó de que el agua no es vida si no está en el suelo. Si esa gota de agua no llega al suelo, pues no va a haber vida. Tan impresionante el suelo. Es un recurso donde
Está vivo, el suelo está vivo. El suelo está vivo. ¿Eso qué significa? Que tú colocas una semilla y se genera vida. Impresionante. Bueno, ¿y eso por qué? ¿Cuál es la explicación? Entonces el suelo ha tenido una connotación dentro de la edafología. Yo soy edafólogo, dentro de la edafología que ha llevado, que ha salido inclusive de la Tierra. Es más, ahorita se está pensando es en el suelo de Marte. Antes se pensaba en el suelo lunar, ahora se está pensando en el suelo de Marte. Se trajo una muestra del suelo de la Luna y en un laboratorio ya germinó una semilla. Ya germinó, únicamente germinar, nada más. No es que tenga vida, nada, sino que se le aplicó, se hidrató ese suelo, se generó humedad y esa humedad generó condiciones para que una semilla, y es un suelo lunar, es un suelo lunar. Están ahorita mirando el suelo de Marte. Entonces mira que el suelo es la base. El suelo es la base, no les quepa la menor duda. Me atrevo a decir que lo que ustedes tienen en su habitación, que ustedes miran, todo lo que ustedes tienen en su habitación donde están, todo proviene del suelo. O alguien que me diga de algo que no proviene. Todo lo que ustedes miran a su alrededor proviene del suelo. ¿Es así o no? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman? Sí, profe. Todo lo que ustedes miran a su alrededor en su casa, todo proviene del suelo. Entonces, mire, sino que no le hemos dado la connotación de importancia que es. Y para nosotros como ingenieros geógrafos, para nosotros lo que nos interesa es conocer el suelo más, porque sobre el suelo es que vamos a armar cartografía, sobre el suelo es que vamos a vamos a hacer mapas, vamos a cartografía temática. Y si a ustedes los contrata el municipio, el departamento, ustedes tendrán que hablar del suelo donde van a trabajar, de una región que está sobre un suelo. Entonces, mire lo interesante que es esto. Pues las clases mías son como interactuadas, no me gusta yo solo hablar, porque yo siempre hablando de lo mismo, entonces me gusta tener opiniones de lo que yo voy mencionando, ir haciendo una retroalimentación. Entonces, mire, les voy a dar un concepto que no está aquí, para que lo copien. Les voy a dar un concepto que no está allí, para que lo copien, y es un concepto contemporáneo, del suelo. Entonces, hay una entidad, no está aquí, no es la diapositiva. Creo que ahorita me acordé de ese concepto. Entonces, este concepto contemporáneo del suelo es el que más se acerca a la realidad. Es el que más se acerca a la realidad de lo que es explícitamente el suelo. Este concepto es de la Soil Survey Staff, SSS, coloqué. De la Soil, en inglés, Soil Survey, SURVI, Survey, Y, Soil Survey Staff, STAIWF, Staff es grupo o equipo. Soil Survey Staff, año 1999. ¿Y qué dice? La Soil Survey Staff es el equipo de investigación de suelo de los Estados Unidos, de la USDA, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, USDA en español, USDA. Entonces, el SSS, la Soil Survey Staff, es un equipo que pertenece al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En 1999, ¿qué dijeron? Cópienlo, por favor. Cópienlo. No está aquí en la diapositiva. Dijeron que el suelo es un recurso, es un cuerpo. El suelo es un cuerpo natural. Entonces, la Soil Survey Staff, ¿sí? Generó un concepto que para mí es de los más exactos. ¿Qué dice? Que el suelo es un cuerpo natural compuesto de sólidos. Abran paréntesis. ¿Cuáles son esos sólidos? Los minerales
y la materia orgánica. Cierren paréntesis. Entonces, compuestos de sólidos, minerales y materia orgánica. Cierren de paréntesis. Compuesto de líquidos y compuesto de gases. ¿Qué líquidos? Agua. ¿Qué gases? Oxígeno y nitrógeno. Entonces voy resumiéndoles hasta ahí. El suelo es un cuerpo natural, compuesto de sólidos. ¿Cuáles son esos sólidos? La materia orgánica y los minerales. Cierro paréntesis. Líquidos. Líquidos, el agua, el paréntesis. Y gases, el oxígeno y el nitrógeno. O2 y N2. Molecularmente hablando así. O2 y N2. Esos son los minerales. Entonces posee sólidos, líquidos y gases. Se encuentra en la superficie de la Tierra, como dijo Esteban. Se encuentra en la superficie de la Tierra. Coma. Ocupa un espacio. Ocupa un espacio. Y se caracteriza porque tiene capas u horizontes. Entonces ocupa un espacio. Obviamente es en la Tierra, seguimos, ¿no? Ocupa un espacio. Y se caracteriza porque tiene horizontes o capas. Que se diferencian del material inicial, como resultado, de adiciones, pérdidas, translocaciones. Repito, que se diferencian del material inicial como resultado de las adiciones, pérdidas, translocaciones y transformaciones de energía y materia. Repito, se diferencian del material inicial como resultado de las adiciones, pérdidas, translocaciones y transformaciones de energía y materia. Y además es capaz de soportar plantas. Y además es capaz de soportar plantas o vegetación. Punto. Entonces miren, este concepto me parece como el más contemporáneo. 1999, la Soil Survey Staff. 1999. Este concepto es como el más cercano al suelo. No puedo yo avanzar en esta asignatura si no tenemos este concepto. ¿De acuerdo? Entonces, este es importantísimo que lo tengamos aquí. Yo siempre voy a estar hablando del concepto de la SSS, de la Soil Survey Staff. Entonces, es muy importante que lo tengamos. Claro. Entonces, eso es el suelo. Vamos a continuar aquí con la presentación. Profe, Entonces, miren, cuéntame. buenas tardes, soy María Alejandra. Profe, disculpe una pregunta. ¿Qué es una translocación? Eso, muy bien. En la superficie del suelo, si tú me estás mirando, ¿cierto? María Alejandra. Entonces, esta es la superficie del suelo. Una translocación es cuando esta parte de aquí se va hacia abajo. Se transloca. ¿Y quién se transloca de esta superficie? Lo vamos a ver luego. Las arcillas. Las arcillas tienen esa facilidad de translocarse hacia abajo, hacia la profundidad, hacia niveles más bajos. Entonces, el suelo tiene esa capacidad de translocar arcillas. Entonces se bajan.
De allí que cuando tú coges una palita, una pala, y empiezas a cavar en el suelo en tu finca, en tu terreno, donde tú vives, y encuentras una parte dura, y encuentras la arcilla. Entonces, mira, esa arcilla, inicialmente hace miles de millones y millones de años, estuvo aquí, en la superficie, y por traslocación se fue hacia la parte de abajo. Generalmente en la parte de abajo uno encuentra ya arcilla. Entonces, a esa traslocación es que se refiere el concepto. Gracias, profe. ¿Sí me entendiste, María Alejandra? Sí, profe, gracias. Vale, esa es la traslocación. Entonces, el suelo, aquí ya como redondeando ya el concepto, el suelo es la capa superficial, que resulta de la alteración de las rocas. Ahora sí, ¿de dónde se formó ese suelo? La pregunta. Lo que les di es el concepto. El origen, entonces, el suelo es la capa superficial que resulta de la alteración de las rocas como resultado de la acción de la atmósfera y los seres vivos. ¿Qué significa esto? Esto significa que el origen del suelo son las rocas. Miren esto cómo es. El origen del suelo son las rocas, que por influencia, tomarán nota, por favor, de lo que yo voy diciendo, porque no está en la diapositiva. No está. Entonces, el origen de los suelos es de las rocas. Y esa transformación que ha tenido la roca en suelo se llama meteorización. Ese proceso en transformar rocas a suelo se llama meteorización. Y esa meteorización se da por efecto del clima. Esa meteorización se dinamiza y se acelera por efecto del clima. ¿Y qué variables realmente son las que afectan del clima? Realmente las variables que afectan, que influyen directamente del clima, la precipitación y la temperatura. Especialmente la precipitación y la temperatura. Esas dos variables, e inclusive los vientos también, que es otra variable del clima, los vientos también influyen en la formación del suelo. Entonces esa roca le influye mucho la precipitación, le influye mucho la temperatura y empieza a meteorizarse, a transformarse en suelo. Entonces el origen de los suelos son las rocas. Y también los seres vivos. Una hojita que cae del árbol. Hoy cayó verde la hojita, mañana está amarilla, pasado está café, pasado está negrita y desaparece. Esa forma, eso me está generando suelo también. Es un ser vivo, ¿sí? Los insectos, los macroorganismos, el mismo hombre cuando es enterrado en el suelo se descompone. Los microorganismos también son formadores. Los microorganismos también son formadores de suelo. Miren, y me acuerdo cuando yo dicto yo dicto en otras universidades. Sí, yo dicto en otras universidades y en posgrado. Entonces, cuando la primera presentación que yo hago, la primera diapositiva, yo coloco un pensamiento que dice, el suelo que pisas son las cenizas de nuestros antepasados. El suelo que pisas son las cenizas de nuestros antepasados. ¿Es así o no, muchachos? Sí, profe. Eso. Entonces yo coloco ese pensamiento y la gente empiezo a hablar en mis conferencias y empiezan a mirar, el suelo que pisas son las cenizas de nuestros antepasados. Por eso hay que tratarlo bien, hay que manejarlo bien, para que no se degrade, para que no se erosione, para que me genere un servicio ese suelo. Entonces, mire, el suelo es la capa superficial que resulta de la alteración de las rocas. ¿Qué tipos de rocas? Pues rocas sedimentarias, rocas ígneas y rocas metamórficas. Esos son los tres tipos de rocas. Esos son los tres tipos de rocas
que dieron origen a los suelos. Rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias. Entonces, la meteorización que ha ocurrido en esas rocas me ha dado como resultado el suelo que tenemos. Entonces, esto ya lo hablé, mire, dice, el suelo presenta dos tipos de componentes, minerales, provenientes de la alteración y descomposición de la roca que origina el suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que si la roca inicial, tiene mucho calcio, el suelo que da origen a esa roca va a tener calcio, que es un mineral. Si la roca tiene potasio o son rocas potásicas, el mineral, el suelo que da origen a esa roca es un suelo con potasio. Y así sucesivamente con los minerales, que los vamos a ver luego. Con los minerales que depende de lo que se forman o que están dentro de la composición química de la roca. ¿Sí? Y biológicos provenientes de los seres vivos que habitan en ese lugar y cuyos restos son descompuestos y mineralizados por la acción de diversos microorganismos, lo que yo les acabo de mencionar. Cada hojita que cae empieza a trabajar un microorganismo. Miren lo interesante esto. Ese proceso de convertir lo orgánico, por ejemplo, la hojita es orgánica, y transformarla en mineral, se llama mineralización. Repito, transformar lo orgánico en mineral, el proceso se llama mineralización. Y esa mineralización la realizan los microorganismos, especialmente hongos y bacterias. Especialmente hongos y bacterias. Entonces, cualquier material orgánico que cae al suelo, los residuos orgánicos de la alimentación, si tú los depositas en el suelo, pues esos materiales orgánicos son aprovechados por los microorganismos. Y ese material le genera carbono al microorganismo. Y ese carbono es energía para que ese microorganismo se multiplique. Para que ese microorganismo se multiplique. Entonces, todos los materiales orgánicos, para transformarse en minerales, tienen que sufrir un proceso. Y ese proceso se llama proceso de mineralización, que es transformar lo orgánico en mineral. Lo mineral también tiene el nombre de inorgánico, ¿no? Entonces, el proceso de transformar lo orgánico, mineralizado y volverlo inorgánico, es lo mismo. Cuando yo hablo de inorgánico, es lo mismo que mineral. Entonces, todo lo que cae sobre el suelo se mineraliza, se vuelve mineral. Entonces, el suelo tiene una función interesante. Los cementerios, donde entierran a las personas, eso se mineraliza. Nosotros somos orgánicos y al llegar allá empiezan los microorganismos a descomponer, a mineralizar, a volvernos minerales. Entonces así también se va formando suelo. Entonces el suelo presenta unas capas. En el concepto inicial, ¿sí? En el concepto inicial, el suelo presenta. De las diapositivas tomen únicamente datos importantes, ¿no? Tomen datos importantes que yo voy a hacer pues cuando hagamos la foro. Entonces el suelo tiene 3 horizontes, 4 con el de abajo con la roca madre. Espérenme un segundito, voy a mirar aquí. Un segundo. Ya. ¿Sí está mirando el puntero? ¿Está mirando el puntero? Sí, profe. Es un puntico rojo. Entonces el suelo se distingue en horizontes o capas o niveles. Entonces tenemos el horizonte A,
el horizonte B, el horizonte C y el horizonte D, o roca madre. Entonces ese suelo tiene un horizonte, ¿sí? Y este horizonte A posee en la parte superficial ahora lo miramos, un horizonte que se llama el horizonte O, o el horizonte cero, que es la parte superficial del horizonte A. Ahora en la gráfica que viene vamos a mirarlo. Entonces el horizonte A es más oscuro que estos de acá. Estos se aclarean, se vuelven más claros. Estos son más oscuros. La parte superficial del horizonte A es el horizonte O. Aquí no aparece, pero es el horizonte O cero. Es la parte superficial del horizonte A. O sea, la capa donde hay restos orgánicos. Es de color oscuro y posee humus o materia orgánica, mire. Este horizonte A es el que más posee materia orgánica en el suelo. Tomarán nota, por favor, de las cositas que yo voy diciendo, que eso les va a servir para el foro y para la evaluación. Entonces, el horizonte A es el horizonte que está en la superficie, pero la capa superficial de este horizonte A, la capa superficial del horizonte A, se denomina horizonte O cero, y que es la capa que presenta restos orgánicos. Es de color oscuro y posee materia orgánica o humus. Humus, ¿qué le sirve? Para la nutrición de los vegetales y de las plantas. Entonces el horizonte A es el horizonte más importante para la producción de alimentos. Este horizonte, el horizonte A. Luego tenemos el horizonte B, que este es el horizonte donde recibe todo lo que se lava del horizonte A, va a depositarse al horizonte B. Es un horizonte de reciclaje, digamos, de todo lo que se infiltra y se lava, de todo lo que se infiltra y se lava del horizonte A, se deposita en el horizonte B. Es de color más claro. El horizonte A es oscuro, este color es más claro, y con diversas sales, que son las sales que se encuentran acá y se lavan, se filtran hacia esta parte. De zona presenta también restos muy alterados de roca madre. Aquí también hay mucha piedra también en el horizonte B. No es el apto para producir alimentos. Este horizonte no es apto para producir alimentos. Luego bajamos otro poquito más y encontramos el horizonte C. Este es el subsuelo prácticamente. Este horizonte C es el subsuelo que tiene. Horizonte C. Es el más profundo. Presenta restos poco alterados de roca madre. Aquí ya hay material rocoso. En el horizonte C ya hay material rocoso, ya hay material consolidado. Yo le llamo material consolidado a las piedras. Entonces esto ya hay material rocoso, material consolidado del horizonte C. Y por último ya está la roca madre, ya está la roca, la que origina la alteración del suelo. Hacia arriba, todos estos horizontes se soportan en la roca madre, ya que es material totalmente consolidado. Es material totalmente consolidado de la roca madre. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la significancia de esto? ¿Qué sucede con esto? Bueno, yo conozco los horizontes. Mire, lo que pasa es que ya hay muchas zonas en sus regiones, en sus municipios, en sus zonas, de que este horizonte ya no está, ya se ha perdido. Ya la erosión se lo ha llevado, este horizonte A. Y ya estamos en el horizonte B, donde ya empiezan a aparecer las rocas. Estamos prácticamente sembrando sobre el horizonte B.
O sea, en una finca, de donde ustedes son, de la finca que ustedes son, donde ustedes ya vean que está el nivel del suelo y vean afloramiento de roca, ya vean aflora, algo está pasando en ese suelo. Hay Profe, un problema gravísimo. Y si usted me vende, sí, cuéntame. espere, una pregunta. Hay algunos terrenos por acá, por Consaca, que son natural, pues dicen, ¿no? Que son naturalmente rocosos. Y sí, son bastantes y los usan para cosechar, o digamos, la cosecha de caña de azúcar. Y es bien rocosa esa parte. Sí, entonces estamos ya, o sea, ustedes están sembrando ya en un horizonte prácticamente B y entre el C. O sea, este A ya se ha perdido. Generalmente se ha perdido por la pendiente de las zonas. Las zonas, la pendiente es un factor impresionante. Se va llevando el suelo, se va llevando el suelo y estamos trabajando básicamente sobre el horizonte B. Un horizonte infértil. Infértil. De allí que al pobre agricultor, al pobre productor le toca gastar plata, que eso no debería ser así, gastar plata y meterla en el suelo para poder producir, siendo un recurso tan rico. Pero ¿qué sucede? Porque ya se ha perdido esta capa, se ha perdido esta capa inicial que es el horizonte A, y prácticamente estamos sembrando sobre el horizonte B, que ya empieza a haber material consolidado, ya empieza a haber rocas, en el horizonte C ya es pura roca y inclusive en la zona de Consacá, yo he mirado ya que aflora la roca. Eso es grave ya. Si tú me vendes esa finca, yo no te la compro. Es que no hay suelo. Y crear suelo, por Dios, crear suelo es lo más difícil. Yo creo que es crear vida. ¿Ustedes creen, les hago esta pregunta de reflexión? El suelo posee minerales, materia orgánica, agua, oxígeno, y además tiene microorganismos. Yo tengo una tesis, por ejemplo, en la Universidad de Los Llanos, tengo una tesis que estamos creando caparable en el laboratorio. Caparable, estamos creando caparable en el laboratorio. Agua la podemos construir en el laboratorio. Por hidrólisis del hidrógeno y el oxígeno, yo hago hidrólisis en el laboratorio y genero agua. Hidrógeno y oxígeno genero agua. Puedo adicionar minerales, puedo adicionar materia orgánica, puedo adicionar agua, puedo adicionar oxígeno, nitrógeno. ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? Yo en el laboratorio llevo materia orgánica, llevo minerales, llevo agua. ¿Qué me faltaría? ¿Qué no podría crear? La roca, por ejemplo. No, no. ¿Qué no podría crear? ¿Los No, gases? yo ya le dije. ¿Qué ¿Los gases? ¿Cómo? No, sí los puedo crear en el laboratorio. ¿Qué no podía yo crear en el laboratorio si tengo todas Profe, esas mezclas? aplicaría el concepto de la materia no se crea y se destruye. Es muy probable que yo podría utilizar eso, pero ¿qué me faltaría crear ahí que no lo podré hacer? ¿Qué me faltaría? Materia No, como tal, ¿no? no, El viento, el aire. no, todo lo puedo hacer en el laboratorio. Absolutamente. Cuéntame. ¿Microorganismos? Eso, ¿qué digo? Microorganismo. Dame tu nombre, por favor. Juli Constanza, profe. Vale, Constanza Cerón. Sí, señor. Te coloco aquí un asterisco para tu nota final, ¿vale? Gracias. Constanza, no puedo crear microorganismos, no puedo crear bacterias, no puedo crear hongos, actinomycetos, nemátodos, todo lo que hay en el suelo, no lo puedo crear. Hasta allí llegué. Y si ustedes cogen un puño de suelo natural, ahí hay microorganismos, ahí hay insectos, hay arañitas, hay hormigas, hay lombrices, de todo. Eso no lo puedo crear en el laboratorio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Totalmente.
profe. Vale, entonces es lo más difícil que hay de ciencia, es crear suelo por eso, por los microorganismos. No se puede. Yo lo he hecho en el laboratorio, en doctorado, no solo en Colombia, en Europa. Y nos hemos varado cómo creamos las bacterias, cómo creamos, bueno, todo lo que hay en un puño de suelo, miles de millones de unidades formadoras de colonias. Miles, millones de unidades de formadoras de colonias de hongos, de bacterias, de micoplasmas, bueno, de todo lo que hay en el suelo. Difícil crear. Hasta allí llega uno. Hasta allí llega uno. Es tan importante el suelo en la biotecnología, muchachos. Si ustedes se regresan a los años 1945. Obviamente yo ni nacía, ustedes ni nacían. 1945, Segunda Guerra Mundial, donde los soldados heridos de los americanos, los soldados heridos en la guerra de Vietnam, que caían heridos, no los podían recoger los demás compañeros porque los ametrallaban. Entonces ellos quedaban heridos y buscaban dónde refugiarse. Y con sus heridas, ¿qué hacían? Con heridas grandes de su cuerpo. Cogían suelo, humedecían suelo y se aplicaban suelo. Y la infección paraba. Y la infección disminuía. ¿Qué pasó en 1945? Empezó la investigación. ¿Por qué los soldados americanos hacían eso? Ya vino la biotecnología. ¿Qué pasa? Que en el suelo hay un hongo, habitante natural, que es penicillium. Y está en los suelos de aquí en Nariño, en los suelos de Catambuco, de Consacá. Ahí está penicillium. Entonces, el soldado sabía que si yo me aplico, me disminuyo la severidad de la infección. Porque ya hay penicillium allí, ese hongo. Y de penicillium es la materia prima para sacar la penicilina. Y la penicilina es un antibiótico. Es la biotecnología. Entonces ellos se curaban, mejor dicho, se aplicaban el suelo para no infectarse. Y muchas veces la gente del campo utiliza eso. Pero tiene su razón científica. Tiene su explicación. Entonces los soldados no morían mucho por la infección porque el penicilio le generaba la penicilina, que es un antibiótico. Entonces miren el suelo, la maravilla. Y ahorita, miren, en Marte, el aparato que está en lo que le interesa el suelo, mirar el suelo. Y los que sabemos del suelo, ahí estamos aportando algo de conocimiento. Estamos trabajando hay una red, ahí estamos mandando conceptos. Pues nosotros, la comunidad científica, estamos enviando conceptos sobre eso. Entonces, miren muchachos, lo importante. Y estos horizontes de conformación deberían estar intactos, pero no es así. La necesidad de generar comida ha ido deteriorando este recurso natural. ¿Será renovable o no renovable el suelo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será renovable o no renovable? No renovable, profe. No renovable en corto tiempo, pero sí renovable en miles y millones de años. O sea, no renovable en corto tiempo y sí renovable en mucho tiempo. El suelo es lo que más se demora en formarse sobre la tierra, muchachos. Para formarse un centímetro de suelo, se requieren mínimo 400 años. Para formarse un centímetro de suelo se requiere mínimo 400 años. Y eso dependiendo de la temperatura. Es una variable muy importante. Y llegamos nosotros, lo destruimos, lo quemamos, prendemos llamas y lo quemamos en 5 minutos. ¿Qué les parece a ustedes esta realidad? Necesito un comentario de ustedes, futuros ingenieros geógrafos. ¿Ah? ¿Qué opinan?
Esto es para reflexionar. Y lo queman. La y yo lo ambición miro. sobrepasa el... ¿Cómo, Cristian? Cristian, cuéntame. que el cuidado está subordinado a la ambición. A la ambición total. Total, en 5 minutos no, yo me voy a orar aquí, y le prendo candela. Y esa candela me quema hasta 1 metro hacia abajo, de la superficie hacia abajo. Y quemo todos los microorganismos, por Dios. Y quemo todo el carbono que hay en el suelo, lo quemo. Y gravísimo, gravísimo. Al quemar yo los microorganismos, quemo la vida. No, que es que se vuelve más fértil. Por favor, eso no es así. Eso no es así. Profe, Cuéntame. la inconsciencia del mal uso que se le da al suelo. Sin duda, Caterina. Porque no saben, ustedes son afortunados, muchachos. Ustedes son afortunados de estar en la universidad. Definitivamente, afortunados de estar en la universidad. Porque ahí es donde uno aprende a tener otra visión de los recursos de la vida. A tener otra visión. Y también afortunados de tener clases como esta. Tan importantísima. Y con un profesor como yo, pues que ya como ahorita voy a hacer un postdoctor, que me conozco todo sobre suelo. Me conozco todo. Y lo que les estoy comentando es lo que sucede actualmente. Yo llevo la teoría a la práctica. Eso es lo que está pasando ahorita, muchachos. Cuando ustedes van en el bus, viajando para sus municipios, viajando para sus veredas, y ven un corte de la cuchilla de la vía, a su derecha ven un corte en la vía, y ven que arriba es más oscurito, y va bajando y se va clareando, y se va clareando. Eso sucede aquí. Miren la diapositiva, por favor. Eso sucede aquí. Entre más yo empiezo a bajar aquí, miren el cursor, se me aclara más el suelo. ¿Por qué? Profe, Cuéntame. profe, ¿será que puedo compartir una imagen de lo que usted está diciendo? Es que tengo una foto y para que por favor no la explique. A ver. Espérame, ¿quién está? ¿Quién me pidió la palabra? Ronald, profe. Ronald Gómez. Ay, es que no tengo aquí para autorizarte. Espérame. Espera. Habla, Raúl, por favor, conecta tu micrófono. Ronald, profe. Soy. No te encuentro por aquí. Para autorizarte que compartas. Espérame. Listo, ya te encontré. Revisa, por favor, a ver ahí si puedes compartir. Vale, profe, a ver, ya intento. Revisa a ver si puedes compartir. No, profe, todavía. Es que no te encuentro aquí. Todavía. Profe, no es Raúl, sino Ronald. Ronald, profe, no, Raúl no, profe. Ronald Gómez. Pero es que yo estoy buscando Raúl. Espérame. Ronald. Sí, Ronald, espérame un segundo. Ahí revisa, por favor. Profe, ya intento, entonces. Esto ya, profe, ya. A ver, cuéntame. Profe, ¿ahí les están viendo? Ya la vas a compartir. Esta. Muy buena imagen. Miren. Indícame con tu cursor la parte de arriba. Con tu cursor indícame la parte de arriba. ¿Ahí, profe? Eso. La parte de arriba, esa parte oscura sería el horizonte A.
el horizonte A. Más abajito, por favor, donde termina, más abajito de allí. Más abajo. Con tu cursor. Si lo puedes mover. Eso es, más abajito de ahí, 1 centímetro. 1 centímetro más abajo. Coloca el cursor, por favor. Muy abajo. Más arribita. Eso. Hasta allí, toda esa franja ya sería el horizonte A. Perdón, B. Mire, esa franja donde está el cursor sería el horizonte B. Más abajo, vete más abajo. Más, un poquito ahí, ese colorcito rojito, ahí, más abajo, allí. Allí ya entramos a mirar el horizonte C. Mire. Y hacia abajo ya vamos a encontrar la roca madre. Hacia abajo vamos a... exacto, mira. Entonces mira el cambio de color desde la parte de arriba hacia abajo. Entonces, gracias por compartir. Deja de compartir, Ronald. Vale, gracias. Eso, profe, ya. Vuelvo yo acá. Vuelvo yo. Me confirma si están mirando. Sí, profe. Vale. ¿Estamos allí, sí? Sí, profe. ¿Está la pantalla completa? Sí, profe. Entonces, mire, ¿por qué el horizonte A es más oscuro, el horizonte B más claro y este más claro? Porque el contenido de materia orgánica se va agotando, se va reduciendo el contenido de materia orgánica. Aquí hay más, que es más oscuro, y se va disminuyendo, entonces se va aclarando esto. A eso se debe. Miren esta gráfica. Perfil del suelo. Soil profile. Soil profile. Entonces, miren lo que les acabo de decir. Esta es, espérenme un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Profe, tengo una dudita. Cuéntame. Con la fotografía que el compañero Ronald nos mostró, pues se puede ver, ¿no? Que abajo está el río o quebrada, no sé qué es, y pues allá está la pared. Entonces, yo pensé que eso era sedimentación, porque hay varios lugares que se presenta eso y están a diferente altitud de, digamos, de donde uno lo vea. Sí, claro, claro. En la naturaleza, este horizonte, mira, sí estás mirando la gráfica aquí, ¿no? Sí. Espérame un segundito que se me fue el puntero. Se me fue el puntero. Un segundo. Eso. Entonces, mira, en muchas partes este horizonte A tiene varios metros, ¿sí? Y en muchas zonas este horizonte A tiene pocos centímetros, tiene muy pocos centímetros. Eso depende del manejo que le han hecho al suelo. Entonces mira la gráfica, el horizonte O o el horizonte 0 que hace parte del A, que es esta parte horizontal. Y básicamente son unos pocos centímetros, no más de 20 centímetros. No más de 20 centímetros. 20, 25 centímetros. Está la vida aquí. Y se va aclarando, mira esto, cómo se va aclarando, mira. Porque ya no hay materia orgánica. Entonces aquí hay materia orgánica y aquí ya no hay. Esta gráfica es muy interesante para completar el mensaje de las anteriores que hemos venido estudiando.
¿sí? Entonces es importante que sepamos que el suelo tiene unas capas que se llaman, o niveles que se llaman horizontes. ¿Sí? Y que la vida está aquí, en esta primera, mire, la vida. Aquí está la vida. ¿Se están mirando el cursor, muchachos? Sí, profe. Eso, aquí está la vida, mire. De aquí para allá ya no hay vida. Entonces, mire lo importante de esto. ¿Qué factores han intervenido para que se forme el suelo? Entonces, los factores que han intervenido para que se forme el suelo, tenemos el clima, la topografía, la naturaleza de la roca madre y el tiempo. El factor más decisivo de esto es el clima, sin duda. Sin duda el clima es el factor más importante. ¿Por qué? Porque hay dos variables. Ustedes saben que el clima se compone de varias variables o componentes. Entonces tenemos un componente del clima que es la precipitación. Otro componente del clima. La precipitación, ¿en qué unidades se mide la precipitación, muchachos? En milímetros. Muy bien. La precipitación es uno de los componentes. Tenemos otra, la temperatura, ¿en qué unidades? En centígrados. Muy bien, en grados centígrados o grados Fahrenheit. Bueno, tenemos entonces la precipitación, la temperatura, la evaporación es otro factor. ¿En qué unidades? Ahí sí nos corchó, profe. Ahí sí no sabemos. Ahí sí nos corchó. No, pero la evaporación es una variable tenaz. Si llueve, tengo que saber cuánto se evapora. Bueno, la evaporación se mide en milímetros día. La evaporación se lo mide en milímetros día. Entonces ya vamos a otras variables. Otra variable, el viento. Otra variable, el viento, ¿en qué unidades? Tomen nota de lo que estoy hablando, ¿no? Tomen nota. Que no está en la diapositiva. ¿Kilómetros por hora? Muy bien, metros o kilómetros por hora. ¿Sí? Hay otra variable, la humedad relativa. Qué importante esa variable, la humedad relativa. ¿En qué unidades se la mide? No. Milímetros cúbicos, ¿no? No. Primero, ¿qué es la humedad relativa? Si no sabemos el concepto, no vamos a manejar las unidades. ¿Qué es la humedad relativa? Profe, ¿no es el vapor de agua contenido en una celda de aire? Muy bien. La humedad relativa hace relación a la concentración entre corchetes, a la concentración de vapor de agua en el aire. Ustedes como geógrafos deben manejar esto. Muy bien, muy bien. La humedad relativa hace relación a la concentración de aire, la concentración de vapor. Ojo, concentración de vapor de agua en el aire. Esa es la humedad relativa. ¿Y en qué unidades tiene la humedad relativa? ¿En porcentajes, profe? Muy bien, ¿quién dijo? Erika Chicaiza. Erika, muy bien. La humedad relativa se la mide en porcentaje. Erika Chicaiza. Sí, profe. ¿Vale? La humedad relativa se la mide en porcentaje. Y cuando pregunta de reflexión, les voy a hacer una pregunta, por favor, como geógrafos, ustedes deben dominar esto, pero dominarlo.
¿Dónde hay mayor humedad relativa? ¿En Tumaco, que está a 0 metros sobre el nivel del mar? ¿O en Túquerres, que está a 3.100 metros de altura? ¿Dónde hay mayor humedad relativa? Profe, pues, según lo que recuerdo, la humedad relativa no se la puede comparar de un lugar a otro. Ajá, sí, pero estoy diciendo cuál es mayor. ¿Dónde es mayor la humedad relativa? ¿En Tumaco, que está a 0 metros sobre el nivel del mar? ¿O en Túquerres, que está a 3.100 metros sobre el nivel del mar? Yo creo que en Tumaco, profe. Tumaco, profe. Tumaco, profe. La humedad relativa. Acuérdese del concepto. Acuérdese del concepto. Concentración de vapor de agua en el aire. ¿Ustedes creen que la humedad relativa es mayor en Tumaco? ¿Qué opinan? A mí me hubiera gustado estar en el salón, ¿no? Y haciendo gráficos y explicándoles muchas cositas. Les va a servir para su vida profesional. Pero nos toca así ahora. Nos toca. Profe, yo creo que sí, porque es donde se encuentra una mayor temperatura. Muy bien. ¿Quién está opinando? Catherine, ¿Catherine qué? pues aquí ya. Catherine Busaquillo. Muy bien, tú has vinculado aquí una variable, la temperatura. Pero tú dices que hay mayor humedad relativa en Tumaco que en Túquerres. En Tumaco porque se supone que un factor es la temperatura, ¿no? Y ya se supone que hay pues una mayor concentración de temperatura. Y está muy bien, pero no alcanzas a terminar la idea perfecta. La temperatura es muy importante, definitiva. Y miren que, por ejemplo, a 3.000 metros, como está Túquerres, ¿hay algún estudiante de Túquerres aquí? ¿En la clase? ¿Hay algún estudiante de Túquerres? ¿Ninguno? ¿De Ipiales? ¿De Huachucal? No hay ningún estudiante. Bueno. Entonces, miren, ojo lo que le estoy preguntando, mire, de acá abajo de Tumaco a 0 metros y a 3.000, ¿dónde hay mayor humedad relativa? El concepto de humedad relativa hace relación a la concentración de vapor de agua en el aire, concentración de vapor de agua en el aire. ¿Dónde se concentrará más el vapor de aire? ¿En Tumaco o en Túquerres? En Tumaco, profe, Tumaco, porque, profe. porque Profe. No, hagan la correlación con lo que está diciendo Catherine. En Túquerres, profe. ¿Quién dijo en Túquerres? Yo, Diego Rodríguez. Diego, explícame por qué. Porque según lo que recuerdo de la humedad relativa, cuando la temperatura aumenta, el aire se vuelve más seco, entonces la humedad relativa disminuye. En cambio, cuando hay más altura, la temperatura disminuye y la humedad relativa aumenta. Claro, total, y es sencilla la explicación. Mira, en Tumaco, como hay mayor temperatura, hay mayor evaporación y se va el agua. Como hay mayor temperatura en Tumaco, se va el agua. En Túquerres, como no hay temperatura, el agua se evapora y se queda ahí. Y eso es frío. Y a veces uno se moja la chaqueta cuando está en el campo y es la humedad relativa alta, la concentración. ¿Sí me están entendiendo, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Sofía, sí me ha entendido. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Vale, hay que analizar las variables climáticas, por favor. Esto es para utilizarlas. Y en suelos yo por lo menos en suelos, en mis investigaciones, interactúo mucho con las variables climáticas, muchísimo.
muchísimo. Y es sencillo, evaporación, ¿dónde es mayor? En Tumaco, entonces si no se queda en el aire se va. En Túquerres no hay evaporación porque la temperatura es baja, se queda en el aire. Entonces el aire es húmedo. Y esa, la humedad relativa, como decía un estudiante, depende de la hora. A las 7 de la mañana es diferente, a las 10 de la mañana es diferente, a las 12 del día es diferente y por la tarde a las 4 es diferente. Porque depende de la temperatura. Bueno, entonces del clima, esas son las variables que influyen mucho en la formación del suelo. La topografía también, la pendiente. La pendiente, nosotros que estamos ubicados en la zona andina, entonces dependemos de la pendiente, Andes. ¿Y qué es la pendiente, muchachos? ¿El porcentaje de inclinación de una montaña o de un terreno? El porcentaje de inclinación de una montaña. Tarea para que copien, para que me digan la próxima clase. La pendiente normalmente, la unidad de la pendiente es porcentaje, pero también se la puede hablar en grados. Porque se me forma este ángulo, miren mi mano. Entonces tengo aquí un ángulo. Entonces la pendiente también se la puede escribir en grados o se la puede escribir en porcentaje. Para la próxima clase me confirman cómo yo paso una pendiente que está en grados, la paso a porcentaje, y cómo una pendiente que está en porcentaje la paso a grados. ¿Qué significa una pendiente del 10%? Y eso lo van a encontrar ustedes, se van a encontrar ustedes dentro de su trabajo, pendientes en porcentaje. ¿Qué significa una pendiente del 10%? Una pendiente del 10% significa que en 100 metros de longitud, en 100 metros, hay una diferencia de altura. Si yo hago aquí miren mi dedo, por favor. Yo no sé si puede escribir aquí. Eso. Entonces, mire, una pendiente del 10, no puedo hacer muy clarito, del 10%. Una pendiente del 10%, ¿qué significa? Miren la pantalla. Significa que en 100 metros, aquí hay 100 metros de longitud, hay una diferencia de altura. Aquí voy a rayar aquí. Estos son metros. Y acá también tenemos metros. Entonces, en 100 metros de longitud hay una pendiente de 10 metros. Hay una diferencia de altura de 10 metros. Entonces, aquí se me forma un ángulo. Mire esto. Un triángulo rectángulo. Se me forma aquí. Entonces, una pendiente del 10% me dice que en 100 metros de longitud, 100, aquí es 100, hay una diferencia de 10 metros de altura. Hay una diferencia de 10 metros de altura. Esa es una pendiente del 10%. Pues aquí se me forma un triángulo rectángulo. Y esta es la pendiente, que en trigonometría sería la que, hablando en hipotenusa. Muy bien, la hipotenusa. Este sería el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Entonces la hipotenusa sería la pendiente de un terreno. Entonces aquí una pendiente del 10% significa por ciento que en 100 metros de longitud hay una diferencia de altura de 10 metros. ¿Qué significa, por ejemplo, dígame, una pendiente del 25%? ¿Qué significa una pendiente del 25%? ¿Qué me dice? Profe, puede ser que por cada 100 metros que ascienda en la horizontal asciendo de 125 metros, ¿puede ser? Muy bien. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Cristian Carvajal. Cristian, muy bien.
Una pendiente del 25% significa que en 100 metros de longitud hay una diferencia de altura de 25. Entonces aquí iría 25 y bajaría. ¿Qué significa una pendiente del 18%? Por favor. En suelos es clave saber la pendiente de suelo. ¿Qué significa una pendiente del 18%? Muchachos, ¿qué significa una pendiente del 18%? ¿Ah? Ya lo estamos diciendo. Sin Profe, miedo. Cuénteme. sería que en 100 metros de longitud hay una diferencia de 18 metros de altura. Muy Eh, bien, muy bien. O sea, del 18% significa que en 100 metros de longitud hay una diferencia de altura de 18 y aquí formo el triángulo rectángulo. Entonces, la tarea para la próxima clase es transformar esta pendiente que está en porcentaje aquí en ángulo, esta del 10%, en grados, ¿a cuánto equivale aquí este ángulo? Entonces hay unas fórmulas, cuénteme. ¿Se la puedo decir de una vez? ¿Ya la consultaste? ¿Quién habla? Abel Cruz. Mabel, cuéntame, Mabel, aquí te voy a colocar, claro, de una vez. Entonces, ¿cómo yo puedo transformar una pendiente que está en porcentaje, como aquí, la puedo hablar yo en grados? Cuéntame. Sería, digamos, que la pendiente equivalga al 56%. Esa la dividimos entre 100. Y el resultado que nos va a dar sería el 0,56%. En la calculadora le ponemos tangente, que eso equivaldría al 29.24 grados de pendiente. Ah, entonces una pendiente, repíteme, del 56% equivale. Es igual a 29.24 grados Eso perdón. es. Muy bien, Mabel. En la literatura, cuando vas a hacer cartografía, te vas a encontrar suelos con pendientes. Te la pueden dar en grados o te la pueden dar en porcentaje. Entonces, la clave es saber qué significan. Yo me muevo muy bien, les cuento, en porcentaje. A mí me dicen una pendiente del 20%, del 40%, pero ya me dicen una pendiente de 29.4 grados. Ah, pues chicas, tengo que utilizar la fórmula que dice Mabel y pasarlo eso a porcentaje. Entonces utilizo, para pasar de porcentaje, utilizo la tangente, ¿no? La tangente, ¿cierto? Sí, profe. Mabel. Sí, Y para pasar de grados... Inversa, profe. En la ¿Cómo? tangente que habla Mabel, el de porcentaje, sería tangente a la -1. Y la de ángulos, digamos que tiene un ángulo de 11 grados. Entonces ahí tiene que sacar tangente de 11 grados. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien? Sí. Vale. Entonces, a ver, confírmeme en esto, por favor, lo que voy a escribir aquí. Que una pendiente, espérenme, que una pendiente de 45, voy a escribir aquí. Confírmeme en esto que voy a escribir. Discúlpenme que estoy escribiendo con un puntero de 45 grados. Perdón, una pendiente de 45 grados es igual es igual al 100% de pendiente. Confírmeme en eso, por favor, Sí, profe. aplicándome la fórmula, por favor. Confírmeme en eso. A ver si les da. Profe, lo que yo he escuchado creo que sí, sí es. Sí. ¿Sí da? No, pero con las fórmulas trigonométricas. Las fórmulas que manejo María Alejandra y la fórmula de Mabel. Confírmenos, tienen 2 minuticos, por favor.
Sí, profe, sí da 100%. ¿Quién está hablando, por favor? Ronald Gómez. Ronald. A ver, cuéntanos, Ronald. Sí, da de 100%, perdón, profe. Que ahí colocamos 45, sacamos la tangente de ese 45 y nos da 1, si no estoy mal, y ese 1 lo multiplicamos por 100%. Ah, muy bien. Muy bien. Y hazlo al revés, por favor, ahora sí. Verifica esto, Ronald. Si 100%, regrésate aplicando la arco tangente. Primero aplicas tangente y luego aplicas arco tangente, ¿vale? Trabaja, si 100% te da 45 grados, ¿vale? ¿Quién terminó, por favor? Entonces, mire. Profe, pues según lo que, siguiendo la fórmula, no, da 162%. No. ¿No? No. Tienes un error. Revisa, por favor, ¿vale? Estamos transformando porcentaje a grados. Lo mismo. Sí, profe, sí da lo mismo, porque hay que dividir ese 100 entre 100, ¿no? Claro, total. Entonces, mire la gráfica, por favor. Este es un ángulo de 45 grados, mire, este de aquí. Este es un ángulo de 45 y esto, si lo completo aquí, este ángulo de aquí es de ¿cuánto? Este completo. Este ángulo es de 90 grados. Todo este. Este es de 45, el que tengo aquí. Este es igual al 100%. Este es igual, un ángulo de 45 es igual al 100%. Mire. Un ángulo de 45 grados es igual al 100% de la pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, mire, hasta el 100%, o sea, una pared, pregunto, una pared, ¿qué pendiente tendrá? Una pared, mire, ¿qué pendiente tendrá? 90 grados. Sí, y en porcentaje. En una pendiente, está bien, mira esto. Tiene este ángulo de 90 grados, muy bien, esta pared tiene una pared cualquiera. ¿El 200%? ¿De cuánto? 200%. ¿De cuánto? ¿Cuánto? Repíteme. 200%. Claro, muy bien. El 200%. Entonces, olvídense que una pared tiene el 100%. Mire, el 45 nomás es igual. Y hasta aquí está permitido en suelos producir alimentos. Hasta la pendiente del 45%, del 45 grados o 100%. Ya de aquí para acá ya es problema producir alimentos. De aquí para acá ya no se debe hacer esto. Únicamente esta es la parte que
realmente necesitaríamos para producir alimentos y para utilizar el suelo. O sea, de 45 grados superior aquí ya no se puede. Entonces, por favor, los que no han consultado esas transformaciones, la vamos a utilizar mucho. La pendiente del terreno. Ok, entonces la topografía tiene que ver mucho con la pendiente, la naturaleza de la roca madre, el tiempo. Cuando hablo de la naturaleza de la roca madre, me estoy refiriendo a al tipo de mineral, que tiene, el suelo. Yo ya les he dicho ya, pues si la roca madre tiene calcio, pues el suelo va a tener mucho calcio. Si la roca tiene mucho fósforo, el suelo va a tener fósforo, y así sucesivamente. Profe. Y el tiempo, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿cuál es el mineral que más abundante, es más abundante en la Tierra? Muy bien, el mineral más abundante es el sílice. El sílice. Aquí lo estoy escribiendo. Mayor acidez, profe. Eso, el silicio, es el mineral más abundante. Y conjuntamente con el cuarzo. Son los minerales más abundantes. Este cuarzo se lo encuentra en las arenas. El cuarzo. Entonces, miren, el silicio se lo encuentra en las arcillas y el cuarzo se lo encuentra en las arenas. Es el mineral más abundante, el cuarzo, en las arenas. Entonces, un segundo, por favor. Un segundo. El tiempo en suelos, se habla de una palabrita aquí muy interesante, se habla de evolución. Ahí la estoy escribiendo. En tiempo se habla mucho de esta palabra de evolución. Discúlpeme que no tengo el pulso como muy bueno, pero bueno, ahí lo voy escribiendo. El tiempo está tomado como evolución, y en suelos, un suelo evolucionado es un suelo muy viejito, muy antiguo. ¿Sí? En suelos, un suelo muy evolucionado es un suelo muy antiguo. No es un suelo bueno, como su palabra lo indica, que ha evolucionado. No, es un suelo viejo. Entonces, en la formación del suelo necesitamos aproximadamente entre 300 y 400 años para formar un centímetro. Se necesita muchísimos años, miles de años para formar el suelo. Entonces, el tiempo es un factor importantísimo para la formación del suelo. Entonces, un suelo con una profundidad de 1 metro, el horizonte A, ¿cuántos años necesita? Más o menos, para formar 1 metro de suelo. ¿Cuánto? Para formarse 1 metro de suelo, ¿cuánto se necesitaría? 4.000 años. Más o menos, unos 4.000 años. Se puede, no, es impresionante. Nosotros no alcanzamos a mirar la formación del suelo. Nuestra generación no alcanzamos y lo destruimos en 1 segundo. ¿Sí? Entonces es complicado esta partecita que les estoy indicando. ¿Sí? Bueno. Esta no me interesa, esta diapositiva no me interesa. Esto sí me interesa, que lo leamos, por favor. ¿Sí? Y necesito un comentario de un estudiante, por favor. Leemos esta parte, ¿vale? Tienen unos 3 minuticos para leerla. Y necesito un comentario. ¿Vale?
Cópienlo, por favor. Cópienlo. Cristian, ¿quieres hablar algo? Sí, profe, quería como hacer un Cuéntame. comentario. Vale, vale, vale. Pues, bueno, con lo que hemos leído, con lo que establece pues la FAO, ¿no? Del suelo, que pues es un recurso limitado y pues que es uno de los bienes más preciados, ¿no? Y cómo se nos explica que tiene que pasar tanto tiempo, ¿no? Para formarse. Exacto, para formarse otra vez suelo. Entonces lo que yo realmente pienso aquí es que el papel que desempeñamos los geógrafos es indispensable, ¿no? Sí, total. Porque, por ejemplo, se me viene a la cabeza un ejemplo que nos colocaba un profe que decía que en la parte de Catambuco se organizó territorialmente pues la parte industrial, ¿no? Sabiendo que esos son uno de los suelos con mayor potencial, podríamos decirlo, ¿no? De estas áreas. Entonces, como que nosotros vamos a aportar algo indispensable ahí. Eso pienso, profe. Sí, sin duda, Cristian, sin duda. Vamos a mirar ya en el programa que tenemos, es cartografía de suelos. Cómo realizar una cartografía de suelos. Las escalas y todo eso, eso lo vamos a ver después. Pero estamos en la parte primordial, que es la base conceptual. Es la base conceptual. Entonces, no podemos saltarnos hasta allá si no tenemos esta inquietud. ¿Alguien ya quiere hacer un comentario sobre esta parte? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Habla Francisco España. Francisco, cuéntame. Bueno, profe, el comentario que quiero hacer lo siguiente es que ese mensaje nos invita a una reflexión sobre la importancia del suelo, así como hemos conocido actualmente o desde un tiempo atrás, digamos, la importancia del agua. Por ese origen de vida también lo es el suelo, es un origen por sus propiedades físicas y químicas que origina la vida y es la parte primordial del ser humano, ¿no? Donde habitamos, donde todos los días estamos en relación con él. Y como usted nos decía, la mejor opción es darle un mejor cuidado para no desgastarlo, no ocasionarle problemas, sino que ayudarlo a que progrese, a que no pierda sus propiedades. Eso Sin sería, duda, profe. Francisco, qué buena reflexión que haces tú. Mira que nosotros, lo que vamos a cenar hoy a las 6 de la tarde, 6:30, lo que vamos a tomar hoy a las 6:30, lo que vamos a desayunar mañana a las 7 de la mañana, lo que vamos a almorzar mañana, viene del suelo, viene del suelo. Sí, todo lo que tengo yo viene del suelo. Todo, absolutamente todo. En el suelo están todas las minas, está todo. Pero realmente como no conocemos la dinámica del suelo que ustedes tienen el privilegio de conocerlo, pues ahí sí, nos empezamos a tocar. Y sobre agua, pues hay en Europa, por ejemplo, yo cuando estuve estudiando allá, en Europa, allá hay una directiva única del agua, que la maneja la Comunidad Económica Europea. O sea, España, Francia, Italia, todo, tienen una sola directiva del agua. Aquí cada país tiene su norma. Allá se unieron y hay una directiva única. Y ahora viene la del suelo. Porque en el momento en que se acabe la piel de la tierra, ojo, en el momento de que tengamos, por ejemplo, aquí que llegue un mago y coja la piel de la tierra como una alfombra y se la vaya llevando de la tierra, se la vaya llevando la alfombra, estoy dándole un círculo, y se lleve esa alfombra y se la ponga aquí y se la lleve, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en el evento en que se lleve esa piel de la tierra? ¿Se acaban las formas de vida de ese planeta? Se acaba la vida. Sin duda. Se acaba la vida. Una forma de protección que quedaría directamente
Pues lo que nos hablaba, profe, acerca de los horizontes, del caso que se llevaron a primera capa. Exacto. ¿Sí? Yo le llamo la piel de la tierra, ¿no? Ustedes me entienden. Ustedes me entienden. La piel de la tierra. Sí me entienden, ¿no? Que es esa partecita pequeñita. Si se envolviera como una alfombra, como un tapete, y se lo quitara de la tierra hipotéticamente, estoy hablando hipotéticamente, se lo llevara, ¿no? Y se lo llevara y se lo mandara a otra parte, ¿qué pasaría en la tierra? Estuviéramos en el horizonte B, quedáramos en el horizonte B. ¿Qué pasaría? Se acabaría la vida. ¿Y a qué viene esto? Mire, esto que está acá, esto que está en la diapositiva, es bien importante. Es clave esta reflexión que yo hago. Mire que, ustedes conocen esta civilización de los mayas. Sí, los mayas. En la historia de los mayas, hay una época en que se parte la historia y no se sabe qué pasó con los mayas. No se sabe. Desaparecieron de la tierra. Yo no le llamo una cultura, le llamo una civilización. Los mayas de Centroamérica, que fueron muy científicos ellos fueron muy interesantes en utilizar el sol, la luna, ¿no? Y hacer el calendario, bueno, y todo eso. Pero hay una parte de la historia en que desaparecieron. Y hay unas teorías que en el centro de México, en el Golfo de México, cayó un meteorito. De ahí esa forma de México que es como redondeada. Y una teoría, cayó allí un meteorito y levantó una polvareda tan grande, que oscureció la atmósfera. Se quedó oscuro la atmósfera. Y al quedarse oscura la atmósfera, los rayos solares no pudieron pasar. Y al no pasar los rayos solares, las plantas no podían realizar una función importantísima, como es la fotosíntesis. Fotoluz, fotosíntesis, proceso. Entonces, como no pasaba el sol, no pudieron fotosintetizar. Entonces se acabó la producción de comida al no fotosintetizar las plantas. Entonces no hubo ni desayuno, no hubo ni almuerzo, ni cena para los mayas. Entonces desaparecieron, porque no tenían que comer. Profe, ¿Sí? también podríamos hacer como un evento como la bomba de Hiroshima, o sea, como que también dejó el suelo, o sea... Contaminado. Sí, claro, Chernóbil también, hay muchos eventos en la Tierra donde ha quedado el suelo contaminado. Pero no va tan lejos, para terminar, Profe, porque yo tengo, cuéntame. podríamos también decir que, pues, para lo que estamos hablando nosotros, pues, podríamos ser un elemento, digamos, un elemento pasajero, porque igual el suelo va a seguir subsistiendo. Usted dice que, o sea, para que se regenere deben pasar, pues, mucho tiempo, y nosotros obviamente no lo vamos a ver, a pesar No de lo vamos. que, obvio, a pesar de que nosotros tenemos muchos beneficios de él y no lo sabemos aprovechar por la sobreexplotación que le damos. Entonces, que igual, o sea, el suelo va a seguir existiendo, pero pues la sociedad, todo eso no. Muy bien, Catherine, tu reflexión. Profe, pero Muy bien. también, Juliana. sí, profe Gabriela Díaz habla, pero Gabriela. complementando lo que dice mi compañera, pues como un ejemplo para ver cómo, digamos, cómo se recupera el suelo, podemos tomar lo que pasó en Chernobyl, en la planta nuclear de Pripyat. Por ejemplo, eso pasó ya como hace demasiado tiempo, pero el suelo poco a poco se ha ido como regenerando y también pues todas las especies animales, y podemos tomarlo eso para como un ejemplo de cómo el suelo como que se va renovando, pero obviamente en muy largo tiempo, en un muy largo tiempo. Sin duda, Profe. sin duda. Profe. Sí, cuéntame. Siguiendo la idea de Juliana, de Caterina, creo que fue que dijo, que pues el ser humano es algo pasajero, ¿no? Pero siempre y cuando somos pasajeros, pero causamos un gran impacto al suelo, generamos grandes daños a ese ecosistema, por así decirlo, que no pueden ser mitigados tempranamente. Sí, claro.
Mira, yo todavía aquí en nuestro departamento, ustedes, algunos estudiantes que están aquí en Nariño, todavía yo veo quemas. Yo todavía miro que incendian los bosques. Una cosa impresionante, eso es un delito como matar. Impresionante. Nosotros tenemos el privilegio todavía pues de conservar alguna parte del horizonte A, pero si seguimos, si no aprendemos el suelo, a mí me ha costado muchos años aprender el suelo, muchísimos años. Vengo trabajando el suelo, vengo estudiándolo, y no solo el suelo de aquí de Colombia, de otras partes del mundo. Y yo ya entendí la complejidad que hay. Es que es muy complejo, uno piensa que, pero ¿cómo si yo siembro una semilla me aparece una planta, por Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación científica? Es una maravilla, una maravilla. ¿Y por qué si yo siembro una semilla yo puedo generar comida para mí? Comida para mí. Entonces, las investigaciones científicas, como avanzan, vamos vamos primero a estudiar el suelo. La luna todavía no se termina. Nosotros hemos hecho unos aportes, los especialistas en suelo, la red que tenemos de la red científica del suelo, ya hemos hecho algunos aportes en algunos sobre el suelo lunar, ahora sobre el suelo de Marte. Vamos a ver, porque la vida empieza por allí. La vida empieza por allí. No les quepa la menor duda. Entonces, nosotros aquí en el programa de geografía, es muy bonito, yo me siento muy complacido. Yo me siento muy complacido. Esteban levantó la mano. Sí, profe, es que tenía Cuéntame. era una pregunta que iba a hacer. Cuéntame. Es que, digamos, a medida del tiempo, ¿no? El ser humano ha ido expandiendo, digamos, artificialmente, ¿no? Digamos, para hacer más territorio, ¿no? En ese sentido, profe, digamos, el ser humano para hacer esos, digamos, esos suelos artificiales utiliza, como decir, un factor más o menos igual a cómo se hace un suelo. O ese suelo No. se va, digamos, ¿cómo le digo, profe? Se va a erosionar más rápidamente. Sí, muy probable. No. Suelo sintético no tenemos. Que yo puedo producir una planta sin suelo, sí. Los hidropónicos, por ejemplo. No, profe, no, es que no en el sentido le decía, sino que en el sentido como para hacer expansión de zonas como más urbanas, entonces se ha ido haciendo suelos artificiales. Eso era lo que yo me refería, profe. Ah, Pero, ya, sí. ok, sí, tienes toda la razón. Mire, por ejemplo, una pregunta de reflexión. ¿Por qué en el desierto no crecen plantas? No hay vegetación. ¿Ah? ¿Por qué en el desierto no crecen plantas? No hay vegetación. Profe, pues me imagino que por la poca agua que hay, ¿no? Las condiciones climáticas y también creo que por eso también se dan las propiedades del suelo. Sí, pero mira, no es la explicación, que en el desierto también llueve. Yo he estado, por ejemplo, mi sueño como edafólogo era ir a coger en mi mano suelo en África. Yo tuve pues, la oportunidad de estar en Marruecos, que es la parte norte de África, y tomar esos suelos y mirarlos y rojizos, suelos que no había visto nunca acá en América. Sí, y tengo las fotografías allá en África de conocer los suelos africanos. Pero conocí el desierto también, el desierto que hay en África. Hay muchas zonas desérticas en África. Pero allá entendí una cosa. Profe, De que puede ser cuéntame. por los componentes de... ¿Cómo? Profe, puede ser por la poca materia orgánica que se encuentra ahí. Muy bien, por ahí es la respuesta.
La respuesta, por ejemplo, ¿por qué en los desiertos no crecen plantas? Entonces allá llueve, son arenas. El suelo se compone, como lo vamos a ver luego, el suelo se compone de una textura. ¿Y una textura qué es? Una textura es arena, arcilla y limos. Un suelo se compone de eso, de arena, arcilla y limos. Arena, arcilla. Entonces en los suelos del desierto no hay arcillas. ¿Sí me están escuchando? Y las que retienen humedad son las arcillas. Entonces, en el desierto llueve alguna vez, en el desierto llueve y esa agua no se puede retener. Entonces, ¿por qué no se retiene? Pues porque no hay arcillas, no hay ese mineral que tenga cargas negativas y que retenga ese hidrógeno del agua, no hay. Entonces, toda el agua que cae ahí se evapora inmediatamente. Entonces, si no hay arcillas, no hay plantas. Entonces, la arcilla cumple una función importantísima, suelo. Y allí comprendí por qué no crecen plantas de vegetación en los desiertos. Profe, tengo una pregunta sobre eso. Cuéntame. Sucede que más o menos en China, desde por ahí 1959, hicieron crecer árboles en un desierto. Entonces, ¿cómo lo pudieron realizar? Exacto. Entonces, ¿qué hicieron allá en la China? Hicieron sus calicatas, llevaron arcilla, llevaron arena y llevaron limo, que son los tres componentes, y llevaron materia orgánica. Y allí crecen los árboles. Arcilla. Entonces, cuando llueve, esa arcilla retiene agua. Y es agua la que puede utilizar la planta. Pero en el desierto, que solo es arena, cualquier lluviecita que cae se percola inmediatamente o se evapora si la temperatura es muy alta. Entonces, mire lo interesante que es aprender de este tema. Y más que todo ustedes que van a ser geógrafos, ingenieros, geógrafos, que van a hacer cartografía temática, que los van a contratar los municipios para hacer los planes de ordenamiento y los esquemas de ordenamiento territorial, y allí tendrán que ver suelos. Ustedes tienen que trabajar con un equipo interdisciplinario, o sea, profesionales de diferentes áreas del conocimiento. Tienen que trabajar con ingenieros agrónomos, tienen que trabajar con ingenieros ambientales, tienen que trabajar con ingenieros civiles y armar. Ustedes son los que van a armar esa cartografía temática. Pero para armar una cartografía temática, ustedes tienen que conocer de esto. Por ejemplo, están analizando una cuenca, un páramo. Están trabajando en un páramo. Pues tienen que saber qué tipo de suelos hay en ese páramo. ¿Por qué el agua, cuando uno pisa los suelos de páramo, es húmedo? ¿Cuál es la razón? Entonces, en este curso vamos a analizar y vamos a aprender muchas cositas de esas. Lo básico, lo más importante, lo que a ustedes les va a servir para su carrera. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, que dice, es necesario un mayor esfuerzo de investigación científica. Lo estamos haciendo. Desde la Universidad de Nariño, lo estamos haciendo. El mismo programa de geografía debe entrar y en sus investigaciones debe estar el suelo. En las investigaciones debe estar el suelo. Profe. Cuéntame. Me entra una pequeña duda y no sé si sea pertinente, pero... No, cuéntame. Verá, el otro año hicieron una casa pues cerca a la mía y me di cuenta que para rellenar la parte de abajo, la rellenaron con tierra de color pues como más clara. Entonces yo preguntaba que por qué no rellenaban esa parte con tierra negra. Y nadie me supo responder eso, entonces no sé si usted sabría responder. Sí, claro. Mira, lo importante cuando uno hace un relleno, es, como no es para producción, sino para que me genere, digamos, que sea algo impermeable, pues lo importante es que no tenga materia orgánica.
porque la materia orgánica es muy porosa. La materia orgánica te genera mucha movimiento, dinámica del agua. Esa dinámica técnicamente se llama conductividad. Lo vamos a aprender después, no se preocupe. Si yo menciono palabras raras y digan, este profe qué raro habla, yo después me van a entender. Entonces, yo necesito aplicar para un relleno, pues entre más clara el relleno que yo aplique, mejor, porque va a ser más impermeable, va a tener menos arcilla. Ya, gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? ¿Cómo les ha parecido, cómo abordo yo el tema del suelo, por favor? Necesito comentarios, ahora sí. Profe, yo tengo una Para pregunta. tratar de mejorar. Si es que, a ver, cuéntame. Profe, Cuéntame. pues no sé, es como una curiosidad, ¿Quién ¿no? habla? Primero, ¿quién habla? ¿Quién habla? Juliana, profe, qué pena. ¿Quién habla? Juliana Cañas. ¿Quién? Juliana, cuéntame. Profe, yo soy de lugar rural y siempre cuando a veces vecinos pues tienen sus cultivos de café, ¿no? Y para primero hacer la parte del semillero, yo miraba que ellos utilizaban, o sea, una tierrita así como arena, pero así de color amarillo. O sea, ¿por qué, profe? O sea, ¿por qué la utilizan esta y no la tierra? Claro, muy buena pregunta. ¿Sí? Bueno, respecto a la pregunta de Juliana Cañas, Sí. no sé si le responda, pero cuando mis padres quisieron hacer el semillero, usan arena lavada de río porque es más suelta, entonces riegan la semilla y entonces para cuando ya la chapola ya esté lista para trasplantar, ya se puede hacer fácil de remover y trasplantar al lugar a las bolsitas donde se las ponen. Vale, muy buena respuesta. Mira, te complemento un poquito. Mira, ¿por qué los productores enraízan el café utilizando arena de río? Porque no nos interesa suelo. En primer lugar, porque la semilla no tiene raíces. En segundo lugar, porque esa arena es muy permeable, tiene mucho poro. Entonces me va a generar una humedad que me va a ayudar a que la semilla me brote raíces. Después de que esté enraizado, si ya la paso a un sitio con suelo, porque ya puede nutrirse, ya puede absorber nutrientes. ¿De acuerdo? Entonces, ese material únicamente es para enraizar. ¿Qué quiere decir eso? Colocar una semillita y que me genere raíces, nada más. ¿De acuerdo? Ya cuando tiene la semilla raíz, ya la plantica ya tiene de dónde anclarse, ahí sí ya yo debo pasarla a un sitio donde haya suelo. ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. Vale. ¿Qué otra inquietud? Bueno, quiero que me comenten cómo ven ustedes, cómo abordo yo esta asignatura. Muy interesante, profe, hay mucho conocimiento, ¿no? Que Sí. Necesitamos aprender mucho y ha sido muy interesante hasta ahora las clases que usted nos ha dado, profe. Sí, No, profe. Qué bueno. Profe. Me gusta. Y cuente. Pues muy interesante y la ha hecho de una forma muy dinámica. Sí, claro. Yo la diapositiva la utilizo es para que ustedes lean, porque mi clase va por otro lado. Yo voy llevando lo que está en la diapositiva en la práctica. Entonces estamos en tiempo real. No estamos yo estoy aquí y ustedes me están escuchando. Estamos en tiempo real. ¿Sí? No estamos virtual, porque yo no dejo un video aquí. Estamos en tiempo real. Ustedes me están escuchando en este momento. Bueno, ¿qué más? Profe, continuando con lo que dice mi compañera Katherine, de lo dinámico, hasta el momento en los 3 semestres que vamos, es como de la clase en la que más interactúan mis compañeros. No había escuchado tantas veces, la verdad. De verdad, profe. Hay muchos compañeros que sé que estaban, pero nunca los había escuchado y aquí los estoy escuchando muy activos. Qué bueno. Es que la academia es eso. Y es cierto que no estamos en el aula, pero tenemos que tratar de parecernos lo máximo a
si estuviéramos en contacto, face to face. Estamos tratando, y mis clases son así, y las de posgrado inclusive son así, con las de posgrado. Entonces yo dicto en posgrado, en maestrías, y también dicto en doctorado. Entonces, mire, yo trato de hacerla muy activo, y las cosas más sencillas, no le incluyo muchas palabras científicas, porque la idea no es esa, es que ustedes me comprendan, y que estemos interactuando, Eso es lo más importante. Y me parece muy satisfactorio que abordemos estos temas de esa manera. Y así va a ser todas las clases. Así van a ser todas las clases. Consultamos, preguntamos, calculamos, leemos, estamos muy activos, porque sería muy cansón de que yo me desaparezca y me ponga a hablar aquí con ustedes y apagada la cámara. Por Dios, sería lo peor, pues, para mí, hablar apagado la cámara. Estoy hablando naturalmente como que si estuviera al frente de ustedes. Eso es lo único. ¿Listo, muchachos? ¿Sí estamos? Profe. Vale. Bueno, Y cuénteme. profe, también para pues hacer un comentario, pues que sí estoy de acuerdo con las compañeras, que sí ha sido pues muy chévere su clase, muy dinámica, pues a pesar de que pues digamos es como los conceptos o así, a veces en otras clases pues no sé, no hay esa interacción y uno pues no sé, pues piensa que uno se aburre, no sé, pero acá en su clase no, pues es diferente y también pues poder aprovechar del conocimiento que usted tiene. Y muchas gracias. Claro. Y yo te digo que cuéntame. No, profe, siga. No, y otra cosita es que dice la compañera aquí que si corta la sesión para del video, me imagino. Corte la sesión para poderlo